Vamos a hablar de la percepción de seguridad. ¿Cómo perciben ustedes la seguridad en sus países y cómo contrasta esto con las cifras de la realidad? Pero nos vamos a concentrar en un caso en particular y tiene que ver con Chile. Nos acompaña desde Washington Eduardo Vergara, es el subsecretario de Prevención del Delito, una dependencia del Ministerio del Interior. Subsecretario, gracias por acompañarnos. Vamos a esa pregunta. ¿Cuál es la percepción en este momento de inseguridad que hay en su país y cuál es la realidad? Bueno, primero que todo, la percepción de inseguridad se ha manejado por mucho tiempo y subestimado también. Por mucho tiempo se ha culpado que la sensación de inseguridad corresponde meramente a los canales de televisión o a la acción incluso periodística. Y creemos nosotros como gobierno que eso ha sido un profundo error. Cuando las personas dejan de cumplir o ejecutar sus acciones diarias porque tienen miedo, es un problema tan grande como la criminalidad misma. Y hoy Chile mantiene, allá hace un tiempo y de forma creciente, las sensaciones de temor más altos en comparación con la brecha de la criminalidad misma. Y en otras palabras y en simple, mientras hay países en América Latina que tienen tasas de homicidios crecientemente superiores, que tienen tasas de criminalidad mayor, su sensación de inseguridad es menor. Entonces esa es una realidad con la cual vivimos y convivimos y por sobre todo una de las tareas que el presidente de la República nos ha dado, no solamente trabajar sobre la criminalidad objetiva, sino que también en reducir la sensación de temor. Cuando uno habla con personas, no solo de Chile, puede hablar con personas en Colombia, puede hablar, muchas veces sale a relucir el papel del migrante. Ha habido un éxodo importante de venezolanos y en Colombia, por ejemplo, en Chile, en Ecuador, se les responsabiliza de cambios en esas cifras. ¿Eso es real? ¿El migrante aumenta el nivel de inseguridad? ¿Lo han visto ustedes en su país? ¿O es una percepción en que se tiende a responsabilizar a un grupo porque es más fácil señalar que admitir la culpa propia? A ver, ¿qué es lo que nos dicen las cifras? Que tanto los delitos violentos como el delito más complejo, que es el homicidio, vienen en aumento en Chile al menos desde el año 2016 a la fecha de forma sostenida. Entonces, equiparar fenómenos particulares a una realidad delictual creo que lamentablemente queda corta en explicar fenómenos que son mucho más profundos. Claramente, y creo que ahí hay una objetividad en el caso, la forma de cometer los delitos y los mecanismos por cuales se cometen esos delitos son distintos y muchas veces también generan una sensación de que existe una nueva criminalidad, pero eso no necesariamente es el caso, sino que tenemos que mirar a la realidad, las cifras y la evidencia de forma más profunda y creo que eso es la contextualización que tenemos hoy en día en el país. No por ello el gobierno se está moviendo en nueva legislación, particularmente para enfrentar los niveles de cooperación internacional respecto a la información que tenemos en la participación previa de personas que estuvieron en otros países y que luego son condenados en el país para que esto sea considerado. Así es algo, un debate que tenemos hoy día actualmente en el Congreso Nacional, pero también el robustecer otras instituciones del Estado. Mira, solo darte un ejemplo, el presidente de la República toma la decisión de incrementar el presupuesto de la Nación en un 4,4%, que es un incremento histórico, y va justamente a robustecer las instituciones del Estado para que hagan su mejor trabajo y estén preparados también para enfrentar una serie de desafíos que lamentablemente otros países de América Latina han vivido y convivido por mucho tiempo y justamente es lo que no queremos que se exprese en muchos territorios de nuestro país y por eso robustecer el Estado nos parece fundamental. Bien, pues hasta Washington a presentar la experiencia de Chile. ¿Qué recepción ha encontrado y qué experiencias hay que puedan compartir no solo con Estados Unidos, sino con países de la región para mejorar ese tema de la percepción de inseguridad? Porque no es solo percepción, no es solo algo que es algo que se le ocurre a la gente, es que muchos sí lo están viviendo porque sí ha habido un cambio real en la seguridad en la que viven. Bueno, creo que efectivamente lo que más ha llamado la atención y de forma positiva con los diferentes actores e instituciones que nos hemos reunido acá en Washington tiene que ver con el cambio del formato y la lógica en robustecer los gobiernos locales. La inseguridad en Chile está marcada por grandes cifras de desigualdad y esa desigualdad ha profundizado la ausencia estatal. Tomamos una decisión el día que llegamos al gobierno y era terminar con la concursabilidad, asignar los recursos a los municipios y a los territorios para nivelar la cancha hacia arriba, para que el Estado se haga presente de mejor forma y para eso creamos primero un sistema nacional de seguridad municipal que tiene una serie de componentes bien innovadores en la realidad latinoamericana. Creamos un índice de vulnerabilidad sociodelictual para categorizar los territorios más allá de la ocurrencia o no de delitos, sino que otros factores como población flotante, participación de niños, niñas y adolescentes en delitos, pero también algo muy importante y que llamó particularmente la atención en el Banco Interamericano de Desarrollo como una buena práctica que podríamos
explorar en otros países es que Chile es el primer país que categoriza los delitos en base al daño, no necesariamente en la cantidad de casos policiales, sino que hay una estructura que te permite definir cuáles delitos tienen que ser prestados con más atención y trabajados sobre ellos, y cuáles van también aplicándose otro tipo de estrategias y lógicas, y creo que esa es una forma de entender la seguridad basándose en la igualdad, no solamente para que la seguridad sea un derecho, sino que también una expresión de justicia territorial. Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito de Chile, está en Washington, nos acompaña en esta emisión de Directo USA. Muchas gracias, subsecretario, por estar en esta emisión. Gracias por la invitación.